Hola, hola, ¿cómo están en casa? Muy buenas tardes, bienvenidos a este jueves de Socio Productivo, acá en tu programa Cada Familia, una Escuela, un espacio que garantiza la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Ya lo saben, atentos a todas y cada una de las clases y orientaciones que nos traen nuestros profesores de los distintos niveles de educación que nos acompañarán acá en nuestro estudio. Media técnica, media general, la modalidad de educación especial y por supuesto nuestro RPA. Pero antes de continuar con nuestra programación y con todo lo que tenemos preparado en este jueves, es necesario que recordemos las medidas de bioseguridad. El lavado frecuentemente de nuestras manos con agua y jabón, el uso correcto del tapabocas o mascarilla y sobre todo evitar las aglomeraciones manteniendo un distanciamiento físico saludable. Recuerden que así estaremos contribuyendo en la no propagación de la COVID-19 y lo mejor, se cuidan ustedes y nos cuidamos nosotros. Seamos multiplicadores de lo positivo. ¿Y qué les parece si me ayudan a postear estas medidas en nuestras redes sociales? De inmediato, porque nuestra plataforma 2.0 está totalmente activa con tan solo un clic. Tienen a total disposición las redes sociales de nuestro programa. Por Instagram pueden seguirnos como Cada Familia una Escuela. Y por supuesto nuestro canal de YouTube, amigos y amigas, Cada Familia una Escuela Oficial, que además aparecen acá en pantalla para que así no se pierdan ninguna de nuestras programaciones que hacemos con amor y cariño para todos ustedes. Ahora sí, amigos y amigas, ayúdenme a dar inicio a nuestro programa, su programa con qué se celebra, qué se recuerda o qué se conmemora, mi querida Venezuela, un día como hoy. Adelante. 3 de marzo, Día Mundial de la Vida Silvestre. El 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre, fecha que nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes, así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad. Muy buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Cada Familia una Escuela de jueves socioproductivos. ¿Cómo estás, profe Orlando? ¿Cómo está, profesor ¿Cómo José? está la cosa? ¿Qué me cuentan allá en la casa? Hola, muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre un tema interesante, sobre el arte como proyecto socioproductivo a través de estas actividades que estamos realizando en nuestras clases. Ojo, tenemos que resaltar nuestras raíces multiétnicas y pluricultural, profe. Ok, eso quiere decir que vamos a estar hablando de mucha creatividad, de mucho ingenio, del dibujo, ¿sí? Sí. ¿Y qué es el dibujo? El dibujo es una parte de la rama del artes que nos permite crear algo a través de nuestras creaciones en forma progresiva, mi profe. Ok. Y me imagino, entonces, esto tiene otros elementos históricos, culturales, de dónde viene, su origen, todo esto. Acá en Venezuela, bueno, en Venezuela y en general, ¿de dónde viene el dibujo? ¿Cuáles son sus inicios, sus orígenes? Eso se remonta, profe, directamente en la época de la prehistórica, Okay. donde se encuentran las primeras poblaciones multiétnicas ancestrales, que eran nómadas, cazadores y con grandes palos y piedras bien afiladas, mataban a esos animales y empezaban a consumirlos, donde después de eso se volvieron sedentarios y empezaron a ser recolectores de frutas y hortalizas para luego comenzar a plasmar en diferentes elementos, ya sea rocas o cuevas, y transmitir ese conocimiento ancestral de generación en generación, partiendo una evolución del ser humano a nuestras comunidades, tomando en cuenta las técnicas que luego se desarrolla, que va siendo el habla y la escritura. Vamos a ver el primer video, mi profe, ¿te parece? Ok, bueno, vamos a verlo. Definición de dibujo y tipos de dibujo. Definición de dibujo. Es el arte y técnica de dibujar.
Mediante el acto de dibujar, queda plasmada una imagen sobre un papel, lienzo o cualquier otro material, haciendo uso de diferentes técnicas. Tipos de dibujo: técnico, rupestre, artístico. Dibujo técnico es una rama del dibujo conocido como el sistema que representa gráficamente uno o más objetos, permite describir de forma precisa y con claridad las dimensiones, formas y características de esos objetos materiales. Tipos de dibujo técnico: dibujo mecánico, dibujo electrónico, dibujo arquitectónico, dibujo geológico, dibujo urbanístico, dibujo topográfico. ¿Qué es el dibujo mecánico? El dibujo mecánico se emplea en la elaboración de planos para la representación de piezas o partes de máquinas, vehículos como grúas, motos, aviones, helicópteros e industriales. Dibujo arquitectónico. El dibujo arquitectónico no es más que la representación gráfica de todos aquellos proyectos arquitectónicos, ya sean vías, viviendas, autopistas, puentes, fábricas, iglesias, entre otros, que se desean construir y que determinará la base para poder llevar a cabo su elaboración en el mundo. Dibujo electrónico es aquel que expresa conexiones y diseño de componentes electrónicos como pueden ser resistencias, inductores, transistores, fuentes de alimentación, etc. Se pueden utilizar en equipos de comunicaciones, militar, científico, de investigación o de control industrial. Dibujo urbanístico, también llamado sencillamente dibujo urbanístico, se utiliza para mostrar la ubicación y distribución de los distintos espacios dentro de una ciudad. Estos espacios se diseñan y plasman en planos y anteproyectos detallados. Dibujo topográfico representa gráficamente las características de una determinada extensión de terreno mediante signos convencionalmente establecidos. Interesantísimo el video que hemos visto. Nos explicó, muy instructivo, porque nos explica el dibujo, sus ramas, cuáles son sus tipos y todas sus características. Bueno, es bastante interesante saberlo, conocerlo. Esta parte un poco teórica, pero para poder después representarlo de forma gráfica, de forma creativa, de forma ingeniosa. Evidentemente, profe, era importante que nuestros muchachos y muchachas observaran que hay dibujo técnico y dibujo artístico. El dibujo técnico tiene varias ramas o ramificaciones que tienes: el eléctrico, el arquitecto, el urbano, y el artístico solamente se dedica con el rupestre, que es el que no vamos a enfocar en la tarde de hoy, mi profe. Ok, el dibujo sobre óleo u otras formas de expresión de dibujo también tienen que ver con este dibujo artístico. Evidentemente, profe, tomando en cuenta que son materiales actuales, pero en nuestras poblaciones ancestrales que venían de nuestras tierras, ya sea del estado Carabobo, del estado Mérida y del estado Amazonas, que está el Orinoco como tal, se encontraban ciertos elementos. El rojo era simplemente óxido de zinc, y sobre todo también era la sangre de los animales que ellos trataban de pintar y representar los animales místicos que se encontraban directamente en nuestro entorno. El negro, el negro es el carbón, es el palo que ellos consumían, hacían el fuego y recogían todo ese carbón, lo trituraban con piedra y con eso trabajaban con carboncillo. Claro. Evidentemente viene el dorado, donde nos permite trabajar con el zinc. Ese es el zinc como tal, y nos enseña que nuestros dibujos rupestres trabajaban con dorado, a naranja y sobre todo negro y blanco. El blanco es la cal, profe. Y eso nos enseña todo ese proceso. Tomando en cuenta todo eso, evolucionamos el dibujo rupestre a nuestros días, pero ya va. Claro, pero estos materiales son muy de tierra, ¿verdad? Muy minerales. Todos son con estos colores marrones, amarillos, colores de tierra, ¿sí? Pues esos productos ellos los originaban o los traían directamente de su tierra, ¿cierto? Evidentemente, donde ellos estaban directamente haciendo la parte donde estaban viviendo, ellos recolectaban todo ese material y empezaban directamente
a triturar. Ok. Triturar y triturar y sacar una mezcla viscosa de color y empezaban a colorear, a plasmar lo que estaban viendo en su entorno. Ok. Eso es el trabajo que ellos estaban haciendo directamente día a día. ¿Qué es lo Ok. que estamos viendo actualmente, mi profe? Lo que es el tipo de dibujo, que son el tipo de dibujo que era bidimensional, Ok. que se encuentra dos elementos, largo y ancho, y se encuentra el dibujo tridimensional, que eso lo Ok. estamos viendo desde muy temprano de nuestros estudiantes, Sí. donde está largo, ancho, profundidad, y eso le permite a nuestros estudiantes desarrollar todo tipo de ideas, todo tipo de creatividad, tomando en cuenta proyectos socioproductivos. Ok. Interesante ese hecho, entonces ir conociendo las ramificaciones o los tipos de dibujos que vamos teniendo en casa, muchachos. Ojo allí. Ahora, muchachos, como estábamos hablando de los tipos de dibujos, vamos a ir al siguiente video donde vamos a hablar sobre los elementos del dibujo y su importancia. Elementos del dibujo y sus características. Elementos del dibujo. Punto, línea, forma, proporción, perspectiva, volumen, luz y sombra, textura y color. Entre los elementos se pueden resaltar. 1. Punto. Se forma desde el momento en el que se apoya la herramienta de dibujo, lápiz, pincel, crayón, plumón, lápiz digital, entre otros, sobre el área destinada al dibujo. 2. Línea. Es una sucesión infinita de puntos interrelacionados o puede ser la trayectoria descrita por un solo punto a través del plano del espacio. 4. Perspectiva. Es el tamaño de una figura con relación al tamaño de otra. Por ejemplo, dibujar el ser humano, las piernas sean más largas que los brazos, el dedo del medio más largo que el índice y la nariz de la misma longitud que el ancho de los ojos. 5. Volumen. Hace alusión a la extensión y magnitud del cuerpo dibujado, largo, ancho y alto. Al igual que la perspectiva, por medio de la luz y de las sombras se obtiene una percepción tridimensional del cuerpo. 6. Luz y sombra. Es la capacidad que interpretar la información en su entorno de los efectos de la luz visible, efecto óptico, que llega al ojo. Es la ilusión de que las cosas más alejadas se ven más pequeñas. Para que algo parezca estar más lejos del plano, se dibuja más pequeño que el objeto que está más al frente. 7. Color. El dibujo puede tener color o no. Sin embargo, se trata de uno de los aspectos más importantes de las artes plásticas y visuales, estando en muchos casos supeditado a la forma. Su aplicación puede cambiar radicalmente la perspectiva de un dibujo, influyendo en la psicología del observador. Gracias por aprender. Como estábamos viendo en el video, estamos observando los elementos fundamentales del dibujo, que son la línea, el punto, el color y sobre todo la estructura que estamos realizando de la imagen. Ok. Permitiendo todo esto, vamos a tener varios elementos que va siendo el puntillismo, delineación de líneas y sobre todo perspectivas visuales, donde nuestros estudiantes desarrollan esa curiosidad por el amor al arte. Wow, y el primer ejemplo, el de perspectiva, sin duda hay que saber hacerlo. Yo he visto algunos ejemplos y bueno, no quedan muy bien. Hay que desarrollar la técnica, hay que desarrollar el arte, la creatividad. Hay algunas técnicas, algunas cosas que podemos tomar en cuenta los muchachos allá en casita, profe, para poder realizar correctamente estos dibujos de perspectiva. Por supuesto, tenemos que tomar en cuenta, primero, qué imagen vamos a trabajar. Segundo, vamos a ubicar el punto de encuentro de donde se va a enfocar la iluminación o donde se vaya a proyectar del centro hacia afuera la imagen que queremos. Este es un camino donde desarrollamos desde el punto de encuentro hacia afuera y contrae unos elementos hacia arriba que son las montañas, tomando en cuenta este punto de énfasis visual que te da el desarrollo de ese impacto que rompe cuando estás viendo a primera vista. Interesantísimo, entonces. Seguimos. Ok. A continuación,
vamos a trabajar con la importancia rupestre. Ok. Pero fíjate, para hablar de rupestre tenemos que hablar que nuestros pueblos multidisciplinarios y multiétnicos trabajaban directamente con dos características. Uno, eran representaciones de la vida cotidiana, Ok. animales místicos, la importancia de ello en nuestra sociedad indígena. Eso nos daba la característica permitiendo el desarrollo y la transculturización de comunicaciones visuales. Además de todo esto, Eso mi quiere profe, decir, y disculpa que te interrumpa, profe Orlando, allá, los muchachos allá en casita a lo mejor también les surgió esta duda y esta pregunta aquí en medio del programa. Eso quiere decir que por medio de la pintura ellos daban mensajes y dejaban la historia, ¿sí? Grabada en esos dibujos. sí, incluso mi profe, estamos trabajando, están relacionados con el día a día, permitiendo de que están hablando sobre animales místicos. Aquí, toda esta representación o esta pequeña representación, nos encontramos con algo que se llama petrolífero. Ok. Petrolífero, que significa petro, cueva, lífero, dibujo, que está relacionado directamente con la armonía de la sociedad. Ahí es donde empieza la motivación interna del grupo étnico de valorar sus dibujos y sus tradiciones. ¿Y cómo hacemos estos petroglíficos, profe? ¿O cómo lo hacían esos pueblos ancestrales? Y bueno, ¿cómo ahora, en la actualidad, se pueden seguir haciendo? ¿Cuál es la técnica para realizarlos? La técnica ancestral era tratar de ubicar un espacio donde ellos trazaban a mano, sin herramienta, a pura mano, con motricidad fina y con los pigmentos que tú enseñaste anteriormente, era que coloreaba la figura que querían transmitir. En tal caso, si estaban hablando de un caballo que ellos consumieron en ese momento, empezaron a plasmar ese caballo en nuestras comunidades. Y de esa manera, en forma verbal y en forma gráfica, empezaron a transmitir cómo lo hicieron. Por ejemplo, aquí hay una representación que estamos hablando de un animal místico, donde hay un agente de autoridad, una forma de autoridad y la población indígena esperando que la autoridad diera el permiso del consumo de los alimentos para esa tribu o ese grupo indígena. Interesantísimo. O sea, que actualmente hacemos cualquier cosa y nos tomamos una foto. Pero en ese momento, como no había celular, entonces, ¿qué hacían nuestros pueblos ancestrales, los indígenas? Entonces empezaban a dibujar y a dejar plasmados en las cuevas cada actividad que hacían del momento diario. Eso quiere decir que si yo me estoy comiendo ahorita una vaca, iba y lo pintaba en la pared. Si iba a cazar o recolectar frutas, iba y lo pintaba en la pared. Era como su forma de tomar fotografías, algo así. Qué interesante. Además de todo esto, profe, es también tomar en cuenta la siguiente característica. No solamente pintaban en cueva, también pintaban en piedras. Donde en la cual, permiso, téngame aquí, profe, por favor. Claro que sí. Aquí vamos a trabajar con la piedra, donde nos permitían clasificar. Ellos agarraban la piedra y lo tallaban a mano, completamente a mano. Era piedra sobre piedra, piedra con madera, que eran tronquitos de madera, y empezaban a tallar la madera para transformar geoglífico, que eran representaciones de dioses como Dios Luna, Dios Sol, Dios Agua o Dios del Río, que ellos daban esas bendiciones y agradecimientos porque nos estaban dando las cosechas y los alimentos día a día. Pero algo importante, muchachos, simplemente era la representación de algún dios que ellos tenían, de esos grupos indígenas ancestrales, tomando en cuenta que encontramos esta variedad, encontramos esta que es de autoridad, y que le permitía decir que el chamán, el cacique o la autoridad auténtica del grupo indígena nos decía que este era su territorio. Tenemos aquí Sol, lo que es Dios Sol,
dios Luna, y fíjense que hay una relación interlazada, permitiendo que ellos encontraban los primeros eclipses solares en Venezuela hace mucho tiempo, y ellos lo representaban de esta manera, dándole esa oportunidad de plasmarlo de una forma muy simbólica. O sea, que hasta conocimiento de astronomía podemos desarrollar o podían desarrollar nuestros pueblos ancestrales con este tipo de dibujo, de pintura. Sí. Seguimos. ¿Cómo no, ¿Qué, profe? qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahora a continuación vamos a presentar otro tipo de dibujos rupestres Ok. que era muy conocido como autoridad. Esto es cuando estaban en las rocas, ya no decía que ese territorio le pertenecía a un grupo indígena que tenía bastante autoridad. Eso quiere decir que era como su insignia, ¿sí? Podemos decir. Ok. Además de todo esto, a todo esto me permite decir que como esto era autoridad, él tenía la última potestad de decir, ustedes consumen algo o no consumen, ustedes recolectan o no recolectan. Ok. ¿Nos vas a explicar cómo hacerlo? Ya va, un momento, no te alteres. Ok. Aquí tenemos una representación, de animales místicos, donde nos permitían plasmar en las cuevas este tipo de imágenes, permitiendo todo el proceso que hemos comentado anteriormente y desarrollar la importancia de la comunicación visual de nuestros grupos indígenas ancestrales en generación, en forma gráfica y después en palabras, en escrituras posteriormente. Ok, ok. Interesante de verdad. Además, todo Hay esto, cosas fíjate, que no sabía de esto, del dibujo rupestre, y bueno, estamos aprendiendo ahorita. incluso, esto es importante para nosotros porque nos enseñan que no simplemente tenían las herramientas a su mano, sino construir su aprendizaje. Ok. Ahora, fíjate, vamos a empezar que nuestros muchachas y muchachos comiencen a construir uno en eso. Ok. Lo único que yo necesito es una hoja blanca. Ok. Una hoja en blanca, tamaño carta, unida entre sí por 1 centímetro. Sencillito, hoja reciclada. Luego vamos a trabajar con un formato Ok. que va siendo un margen de 2 centímetros por todos los bordes, hacemos el boceto y posteriormente hacemos el cajetín, donde en la cual nos permite identificar nuestros datos. En mi caso sería mi nombre, la fecha, la actividad y la lámina. Ok. Seguimos trabajando, profe. Ajá. Voy a trabajar con los pigmentos que tiene nuestra cultura como tal. Ok. Por favor, dame un poquito de agua que tienes en la tapita Ok, aquí hay. y me vas a colocar un polvito de óxido dorado, Este. ¿sí? Ok. Colocamos un poco acá. Listo, así, así. Lo diluimos, por favor, sosténme aquí, por favor. Ah, sí. Lo vamos a tener aquí. Vamos a diluir con un palito o con el lápiz para por lo menos crear el pigmento deseado. El pigmento deseado. Luego voy a colorear con mi dedo, voy a tratar de pintar sobre el material. Ok. A principio no se va en cámara porque está muy diluido, pero cuando seque vamos a, Observar el pigmento, la pigmentación. evidentemente. Ok. Échate. Profe, ¿le puedes colocar un poquito más de pigmento, por favor? Ok, claro que sí. Vamos a tratar de consumir y diluir el color que me dé la textura deseada. Perfecto. Y fíjate que como es líquida, él va cayendo y va transformando la misma representación rupestre de lo que queremos, mi profe. Ok. Fíjate Oye, cómo va interesante. quedando. Muy creativo. Y esto lo hacían nuestros grupos indígenas ancestrales. Incluso el más importante que tenemos está en el Orinoco Ok. y que está en todas las
piedras cercanas de los ríos. Pero la otra que también es importante debe ser en el estado Carabobo, que se llama Montalbán. Okay. Es muy llamada y muy valorada por nosotros. Okay. Fíjese. Luego que nosotros lo pintamos, tenemos un pañito. ¿Me permites el pañito? Claro que sí. Yo quiero limpiarme las manos para que ustedes vean que podemos trabajar con otro pigmento. Vamos a trabajar con el color negro, que va siendo carbón, y voy a integrar directamente en forma de grafitos y hago la integración de los dos colores. Okay. Esto puede variar con el desarrollo de la actividad que el estudiante desea integrar. Okay. Los proyectos socioproductivos parte de la creación, innovación de todo esto. Vamos a ver cómo terminamos este trabajo y quedamos de esta forma. Okay. Fíjense que después que seque, unifica el color y permite que el dibujo rupestre resalte lo que queremos. Okay. Esta simple representación es el amor a la tierra, a la madre tierra. Interesante, ¿verdad, mi profe? ¿Verdad que sí? ¿Le vamos a dejar alguna actividad a los muchachos allá en casita? Evidentemente, ¿Cuál van será? a repetir todo lo que han visto en clase, tomando en cuenta las importancias del dibujo, el cajetín y un dibujo de representación rupestre. Perfecto. Bueno, muchachos, allá en casita es hora entonces de crear, de recrearnos y de producir. Todos a dibujar nuestros elementos rupestres que hemos visto en esta clase y nos vemos el jueves que viene en otra clase de Cada Familia, una escuela. Chao. Chao, chao. Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al segmento de educación especial de su programa Cada Familia una Escuela. Soy la profesora Evelyn Álvarez y es un placer llegar a ustedes a través de la señal de Vive TV para brindarles adaptaciones curriculares, recomendaciones y orientaciones a fin de garantizar la atención educativa integral de la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad que se encuentra integrada en el nivel de educación media, así como para los participantes de los talleres de educación laboral a nivel nacional. Hoy es jueves de Pedagogía Productiva, nuestro día para aprender haciendo. Y tengo el placer de estar acompañada el día de hoy por Jennifer Castellanos. Jennifer es participante del Taller de Educación Laboral Nacional Caricuao. Bienvenida, Jennifer. Gracias por la invitación, profesora. Es un placer estar aquí. El día de hoy, Jennifer va a mostrarnos cómo vamos a elaborar algo que aprendió a elaborar en el Taller de Educación Laboral Nacional Caricuao. ¿De qué se trata, Jennifer? Vamos a hacer sales aromáticas para el baño. Ok, Jennifer. Fíjense qué interesante, las sales aromáticas nos ayudan a relajarnos física y mentalmente, hidratan la piel, nos ayudan a exfoliarla, son muy beneficiosas para todos nosotros. Entonces, antes de continuar con todo lo que tenemos preparado, ¿te parece bien si comenzamos, Jennifer? Claro que sí, profesora. Jennifer, para comenzar vamos a ver en la primera lámina, en nuestra lámina del día de hoy, cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar para elaborar esas sales aromáticas de las que nos estás hablando. Lo primero que necesitaremos es medio kilo de sal gruesa. La solemos llamar sal marina o sal parrillera y la podemos encontrar en supermercados o en tiendas de alimentos. También necesitaremos 50 gramos de sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio se conoce en cosmética como sales Epsom y nosotros lo podemos conseguir en las farmacias con el nombre de sal de higuera. También necesitaremos entre 5 y 15 gotas de colorante. Existe colorante de grado cosmético, pero también podemos usar colorante alimenticio. Necesitaremos además entre 10 y 15 gotas de una esencia aromática y se prefieren las que son de base en aceite. Necesitamos un envase plástico tipo cuenco o de vidrio también puede ser. Necesitamos utensilios para mezclar que pueden ser cucharas de plástico, cucharas para batir mezclas de torta, podrían ser palitos chinos, algo que nos permita ir mezclando las sales y los ingredientes. Luego vamos a necesitar un envase de vidrio en el cual almacenar la sal una vez que la hayamos preparado. Este envase de vidrio además debe estar previamente esterilizado, lo cual podemos hacer, por ejemplo, con agua hirviendo. Necesitamos unas bolsas pequeñas transparentes. Esto es opcional y es si queremos
almacenarla en pequeñas porciones, bien sea para obsequiar o para comercializar. Antes de continuar con todo lo que tenemos preparado para el día de hoy y la elaboración de estas maravillosas sales, quiero invitarlos a ver nuestro video tutorial de lengua de señas venezolana de la mano de la profesora Yolibel Aponte. Hola familia, para el día de hoy tenemos las siguientes palabras claves: sal, aroma, relajado, jabón, piel. Muchísimas gracias, profesora Yolibel, por esas palabras claves en lengua de señas venezolana que nos trae día a día. Recuerden ustedes practicarlas en casa. Ahora sí vamos a mostrarles cómo es el proceso para elaborar esas sales aromáticas para el baño que tan beneficiosas nos resultan. ¿Te parece entonces si comenzamos, Jennifer? Sí, profesora. Lo primero que vamos a necesitar es colocar la sal marina o la sal gruesa o la sal parrillera en un envase, ¿verdad? Envase o cuenco en el que se nos haga relativamente fácil mezclar, ¿verdad, Jennifer? Luego de que agregamos la sal en este envase, ¿verdad? Tenemos que agregarles lo que llamamos sulfato de magnesio o sal de higuera, ¿verdad? Lo que les dije podemos encontrar en las farmacias. Y ahora vamos a comenzar a mezclar, ¿sí, Jennifer? Sí, profesora. No es necesario mezclar durante mucho rato porque posteriormente seguiremos mezclando. Vamos ahora a agregar color. ¿Okay? En este caso tenemos colorante alimenticio de color rojo. Comenzamos por el mínimo que dice la receta, les dije entre 5 y 15 gotas. Vamos a comenzar agregando 5 gotas. Dependiendo del color que vaya obteniendo la sal y de cómo nos parezca a nosotros que está ese color o si lo deseamos más intenso, entonces vamos a seguir agregando hasta llegar a un máximo de 15 gotas. Agregarle más que 15 gotas puede hacer que el agua se nos torne muy colorida y quizás incluso llegue a manchar. Vamos a ir mezclando poco a poco hasta obtener el resultado de que todas las sales que tenemos en el cuenco se vayan coloreando. Vamos a agregar otro poco. Seguimos mezclando. Continuamos mezclando. Y tenemos que agregar el aroma. El aroma dijimos que entre unas 10 y 15 gotas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 gotas. Y continuamos mezclando. ¿A ti qué te parece, Jennifer? ¿Le falta color? ¿Tú crees que debemos agregarle un poco más de color? Sí, ¿verdad? Sí. Vamos a agregarle un poco más porque está un poco tenue ese color que estamos utilizando. Okay. Una vez que hemos mezclado, ¿verdad? Como el tiempo en televisión es corto, pues mientras vamos viendo el proceso de mezclado yo les voy a ir contando. Una vez que hemos mezclado muy bien las sales, tanto con el color como con el aroma, vamos a llevar eso a una superficie, ¿verdad? Donde podamos esparcirlas y que sea una superficie que no absorba, ¿ok? La idea es dejar secar las sales con estas esencias y este colorante, que en este caso fue líquido. Es preferible usar colorante líquido y no en polvo. Lo dejamos secar durante unos 20 minutos. Transcurridos esos 20 minutos es cuando vamos a llevar a envasar en un frasco de vidrio, tal como este que están viendo aquí en la mesa. ¿Okay? Envasamos en un envase de vidrio que previamente hemos esterilizado una vez que las sales ya han pasado 20 minutos secando. ¿Okay? Podemos dejarlas en el envase o bien, como les decía, podemos colocarlas en unas pequeñas bolsitas, ¿verdad? Bolsitas que vamos a utilizar bien sea para comercializar o para regalar a nuestros familiares, amigos, una ocasión especial. Incluso si lo que deseamos es aromatizar un espacio, podemos entonces hacerle unos pequeños agujeros a la bolsa, ¿verdad? Puede ser con una aguja para colocarla en un espacio como por ejemplo nuestro baño. ¿Cómo vamos, Jennifer, con el color? Prácticamente eso está listo, ¿verdad? Sí. Entonces, importante que para almacenarlas en pequeñas cantidades las llevemos a bolsas plásticas. Por eso les decía que era opcional las bolsas plásticas transparentes,
¿ok? Las almacenamos en bolsas plásticas que vamos a sellar para evitar que se pierda el aroma. ¿Okay? Una idea muy fácil para sellarlas son las bolsas, las planchas para el cabello, las más antiguas, que eran quizás un poco grandes y no calentaban tanto, resultan geniales para hacer el sellado de las bolsas. ¿Okay? Una vez que la tenemos en la bolsa plástica, entonces sí la introducimos en nuestra bolsa decorativa y le colocamos su etiqueta si es lo que deseamos hacer. En este caso tiene la etiqueta del Taller de Educación Laboral Nacional Caricuao, pero ustedes pueden colocar una etiqueta de felicitación, pueden colocar una etiqueta con el nombre de la persona que la va a recibir. Y bueno, ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿de qué manera se utiliza? En primer lugar, podemos disolver unos 50 gramos de sales en unos 20-25 litros de agua tibia. Esa agua la podemos usar o bien para poner en remojo nuestros pies durante unos 20-25 minutos o bien para el final de nuestro baño. Eso nos va a relajar, nos va a hacer sentir muy bien. Otra forma de utilizarla es colocar un poco, humedecer la barra de jabón con la que nos vamos a bañar y colocar un poco de sal sobre ella, y eso lo vamos a usar para frotar nuestra piel y así poder exfoliarla. Como verán, es algo sencillo de preparar, es algo cuyos ingredientes podemos conseguir fácilmente y que espero que se animen a probar. Así hemos llegado al final de nuestro segmento de educación especial por el día de hoy. Por supuesto, le doy muchísimas gracias a Jennifer por haber venido el día de hoy y habernos mostrado cómo se realizan estas sales, que como verán, ya comienzan a tener el color que deseábamos. Es un placer que estés aquí, Jennifer, y que nos hayas acompañado a elaborar y a mostrarle a todas las personas en casa qué fácil y sencillo es elaborar estas sales. Gracias, Jennifer. Gracias a usted, profesora, por darme la oportunidad de demostrar con pocos ingredientes y de muy fácil podemos hacer un producto ¿Qué podemos hacer? comercializar. Comercializarlo, y también lo podemos obsequiar a nuestros familiares y amigos de una manera muy sencilla, ¿verdad, Jennifer? No quiero despedirme sin antes recordarles que debemos seguir cuidándonos y recordarles que, por supuesto, ser diferente es algo común. ¡Cuatsuja! Hola muchachos, un placer nuevamente compartir con ustedes desde su sección de recursos para el aprendizaje de su programa Cada Familia, una Escuela. Pues bien, venimos de lunes y martes de carnaval, nos relajamos, hicimos ese puente, descansamos, le dijimos a mamá y a papá, no quiero hacer tarea, estoy en carnaval, no, todavía no. Pero algunos sí nos quedamos, hicimos nuestras tareas y estamos comprometidos entonces con nuestra educación y nuestra formación. Y en este caso, para hablar un poco de lo que es el tema que me antecedió por mis compañeros de socioproductivo y grupos estables o grupos de creación, recreación y producción, vamos a hablar de un enemigo que tiene el planeta, muchachos, y hablemos del plástico. Si bien los profesores mostraron una actividad con respecto al cristal, ¿no?, la bisutería, la elaboración de zarcillos, nosotros vamos entonces a hablar siempre de nuestro enemigo número 1, que es el plástico. El plástico dura hasta 500 años para biodegradarse y de hecho ningún ser vivo puede procesarlo, puede comerlo, por eso es que no es biodegradable, no lo mata ninguna bacteria, no se lo come ningún animal vivo, terrestre o marítimo o del aire. Entonces eso hace que el plástico sea uno de los contaminantes más grandes que tiene nuestro planeta. Entonces, como hay que combatirlo, la idea que entonces les voy a mostrar a ustedes es que precisamente lo hagamos más útil. Porque el otro problema con el plástico es que el plástico es diseñado para una sola función. También se le llama plástico de un solo uso o de una sola forma. Lo que me sirve como un envase de refresco o de jugo o para agua, algún tipo de líquido, no lo es para otra cosa. Y al cumplir su utilidad, entonces lo desechamos. En este caso, como los jueves se trata en nuestra sección de recursos para el aprendizaje de innovar, de inventar antes de errar, entonces les voy a mostrar algo que una amiguita desde España, que se llama Gabriela y Celeste, me dijeron que hiciéramos. Entonces, bien, ¿qué vamos a utilizar? Fíjense, vamos a tomar entonces una barra de silicón y una pistola. En el caso de que no tengan pistolas, y es una mala costumbre que tenemos, tomamos un yesquero,
calentamos la barra y hacemos la pega. Tienen que tener cuidado, muchachos, y siempre recuerden que para estas actividades tienen que estar acompañados de un adulto, por muy grande o por muy mayor que ustedes se crean. ¿Ok? Tengan cuidado entonces con la pistola de silicón y la silicón. La otra cosa que vamos a utilizar, una tijera, igualmente tiene que, si es punta roma o en este caso que es puntiaguda, tienen que tener mucho cuidado en su uso. Un marcador, ¿ok? Y algunos retazos de los recortes que hayan hecho del mismo cartón. En este caso yo traje una guaya, un mecate, un mecatillo y un pabilo o un dintal, que también es conocido así, ¿no? Entonces fíjense, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar entonces nuestro enemigo número 1 y vamos a procesarlo, vamos a hacer algo creativo con él. Vamos a tomar entonces la tijera, ¿ok? Y vamos a hacer un corte en forma de espiral que cubra aproximadamente 1 centímetro de ese plástico, ¿ok? Lo vamos a ir girando y una vez que lo hayamos girado vamos a obtener esta especie de serpentín, ¿verdad? Una vez que yo tenga ese serpentín, se lo voy a mostrar por acá, vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Yo en mi caso tomé el marcador y le hice una especie de textura, digamos, porque Gabriela y Celeste me dijeron que tenía que ser como un extraterrestre, y como estamos en carnavales y nosotros normalmente adornamos, entonces lo hice de esa manera. Le hice como una especie de textura, después coloqué aquí ese mecatillo, guaral o mecate, coloqué un pedacito del papel lustrillo o del retazo, lo ven por aquí, y el resto lo coloqué con pabilo blanco. Ese pabilo lo podemos colorear, lo podemos hacer con texturas o texturizados o pintura casera, que se hace con vegetales, que ya lo vamos a ver más adelante, y lo tengo así, ¿ok? Y para la carita, que fue lo que hice aquí al final, tomé las mismas retazos que tengo de papel lustrillo y lo coloqué para hacerle los ojitos, y en este caso con un marcador le hice una carita feliz, porque tampoco es que los extraterrestres son malos, algunos son buenos. Entonces, bueno, esto como una dinámica para que ustedes de alguna manera en sus startups, en sus smart contracts, puedan de alguna manera, o en sus DIY, puedan hacer de alguna manera un emprendimiento. ¿Por qué? Porque si ustedes ambientan a lo mejor el local o el espacio donde están generando alguna actividad productiva o socioproductiva, bueno, este tipo de cosas que son llamativas, que son hechas con materiales de reuso o reutilizables, pueden de alguna manera ayudarlos a, bueno, a llamar la atención, a captar esa atención de un posible comprador y los ayuda entonces a vender, pero al mismo tiempo los ayuda a ahorrar y también a cuidar el planeta. Entonces, bueno, muchachos, no me queda más que despedirme. Espero verlos en una próxima oportunidad y recuerden, la idea siempre va a ser inventar, inventar. Ideas, 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 primero que letra. Entonces nos vemos en una próxima sección de recursos para el aprendizaje. Chao, muchachos. Chelina. Excelente este jueves de socio productivo acá en Cada Familia Una Escuela. En casa espero que hayan hecho anotaciones de todas las clases y también las orientaciones que nos impartieron nuestros profesores que nos acompañaron acá en nuestro espacio pedagógico y educativo. Y ya casi, señores, llegamos al final de Cada Familia Una Escuela, pero por el día de hoy. Antes es necesario que recordemos las medidas de bioseguridad. El lavado frecuentemente de nuestras manos con agua y jabón, usar correctamente el tapabocas o mascarilla y evitar las aglomeraciones manteniendo un distanciamiento físico saludable. Recuerden que así estaremos contribuyendo en la no propagación de la COVID-19. Y lo mejor, se cuidan ustedes y nos cuidamos nosotros. Y paso rápidamente por acá para recordarles las redes sociales de nuestra Casa Vive para que así puedan seguirnos y mandar todos sus comentarios e impresiones. Por Twitter pueden seguirnos como Vive TV Oficial 1, por Instagram Vive TV Oficial, por Facebook Vive Televisión y nuestro canal de YouTube Vive TV Oficial. Así que ya lo saben, nuestras redes también aparecen acá en pantalla para que comiencen a interactuar con todos nosotros. Así que los espero a través de nuestra plataforma 2.0. Gran familia venezolana, y de esta manera hemos llegado al final de Cada Familia Una Escuela, pero por el día de hoy, ya lo saben, la cita es de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde, donde estaré llevándole una nueva emisión de su programa Cada Familia Una Escuela. Se les quiere, Venezuela.